Hoy nos metemos de lleno en algo fascinante. Vamos a diseñar la personalidad de una inteligencia artificial. Y lo vamos a hacer usando una única pero potentísima herramienta matemática. Venga, vamos a ver cómo funciona esto. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es posible que solo con matemáticas podamos programar algo que parece tan humano, tan etéreo como un rasgo de carácter? ¿Podemos hacer que un código sea, por ejemplo, persistente o, al contrario, que sea un manojo de nervios? Pues la respuesta es un sí, y además un sí bastante rotundo. La clave de todo esto es una idea matemática que se conoce como cadena de Markov. A ver, la idea es sencilla. Imaginemos que la IA puede saltar entre diferentes estados mentales. Pues bien, si controlamos las probabilidades de esos saltos, podemos darle una personalidad súper definida. Es casi como programar su ADN. Vamos a desgranar. Vale, para poder construir una personalidad, lo primerísimo es definir los posibles estados mentales de nuestra IA. Es como poner los cimientos de su pequeño ecosistema interno. Y alguien podría preguntar, ¿por qué tres? Bueno, es que con solo dos estados, algo como buscar y encontrar, el sistema es binario. Es un simple cara o cruz, pero en el momento en que añadimos un tercer estado, el de crisis, de repente todo cambia. Emerge una dinámica muchísimo más rica, mucho más compleja. Así que aquí los tenemos, nuestros tres pilares. Primero, el modo explorador, que está todo el rato buscando nuevas soluciones, como si peinara un mapa. Luego, el modo refinador, que cuando encuentra algo bueno, se centra en pulirlo y mejorarlo hasta la perfección. Y finalmente, el estado de crisis, que salta cuando la IA se atasca, cuando no mejora y necesita reiniciarse de alguna forma. Y ahora sí que viene lo bueno, lo interesante de verdad. ¿Cómo decide la IA cuándo cambiar de un estado a otro? Pues toda la respuesta está aquí, en lo que llamamos la matriz de transición. Este es el corazón de todo el sistema. Es el código genético que define el carácter de la IA. Pero, ojo, antes de ver la matriz hay que entender una regla de oro. La propiedad de Markov. Suena complejo, pero es muy simple. Significa que para decidir qué hacer a continuación, al sistema solo le importa dónde está ahora mismo. Le da igual cómo ha llegado hasta ahí. Es un sistema sin memoria y es precisamente esta amnesia lo que hace que todo sea tan elegante y sobre todo predecible. Y aquí la tenemos. Esta tabla, esta matriz de 3×3 es la personalidad tenaz hecha números. Cada número nos dice la probabilidad de saltar de un estado a otro. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera fila, nos está contando qué hace la IA cuando está en modo explorador. Vamos a fijarnos en este número, un 90%. Esto significa que si la IA está explorando, tiene una probabilidad altísima del 90% de seguir explorando en el siguiente paso. Vamos, que es cabezona. Quiere asegurarse de que ha peinado bien la zona antes de cambiar de tarea. Y pasa lo mismo aquí. Si estás refinando una solución, hay un 92% de probabilidad de que se quede ahí. Dale que te pego. No quiere soltar la presa, como un perro de caza. Esto es lo que define su persistencia. Esta frase lo resume perfectamente. Una diagonal con números muy altos, muy cercanos a 1, significa que al algoritmo le cuesta un montón cambiar de estado, cambiar de opinión. Se queda, como dice la cita, mordiendo la solución hasta que la exprime del todo. Eso, señoras y señores, es tenacidad en estado puro. Pero es que aquí es donde viene la verdadera magia de todo esto. ¿Qué ocurre si dejamos que esta IA funcione durante, muchísimo tiempo? ¿Podríamos llegar a predecir cómo se va a comportar a largo plazo? Pues bien, si empezamos a multiplicar esta matriz por sí misma una y otra vez, ocurre algo increíble. Al principio es como si los números bailaran, cambian con cada paso que damos, pero poco a poco empiezan a calmarse, a estabilizarse, hasta que prácticamente se congelan en un patrón fijo. Y este es el punto clave, la gran revelación. Después de suficientes pasos, el sistema, en cierto modo, olvida dónde empezó. Da absolutamente igual si arrancó en estado de crisis o en modo explorador. Su destino final ya estaba escrito en las reglas de la matriz. Es como una especie de fuerza de la gravedad que lo atrae siempre al mismo punto de equilibrio. Y este es ese destino. A largo plazo, sabemos con certeza matemática que esta IA tenaz pasará el 51% de su vida refinando soluciones, el 37% explorando y solo un pequeño 11% en crisis. Acabamos de predecir su futuro antes siquiera de darle al botón de play. Para entender bien el poder que tiene esta matriz, vamos a hacer un experimento. Vamos a compararla con una personalidad totalmente opuesta. ¿Qué pasaría si creamos una IA nerviosa? Pues es tan fácil como cambiar los números. El contraste es brutal, ¿verdad? La IA tenaz, con su diagonal alta, tiene rachas larguísimas de comportamiento. Es E, y luego R.
es cerca, está enfocada. En cambio, la IA nerviosa, con esa diagonal tan baja, no para de saltar. RE, CRE, es completamente volátil, totalmente indecisa. Y claro, su destino a largo plazo no tiene nada que ver. Esta IA tan volátil acaba encontrando un equilibrio perfecto. Reparte su tiempo exactamente a partes iguales entre los tres estados. Un motor diferente te lleva a un puerto de llegada completamente distinto. Ahora, un detalle importante. Todo esto funciona de maravilla porque el sistema está, digamos, bien conectado. Pero ¿qué pasa si lo rompemos? ¿Qué pasa si sin querer creamos islas o cárceles de las que la IA no puede escapar? La propiedad que garantiza que el sistema está sano se llama ergodicidad. Es un nombre un poco técnico, pero la idea es muy intuitiva. Significa que no hay callejones sin salida, que desde cualquier estado siempre hay un camino, por enrevesado que sea, para llegar a cualquier otro. No hay islas y no hay cárceles. Echemos un vistazo a esta matriz rota. Si nos fijamos en la última fila, los números son 0, 0, 1. ¿Qué significa esto? Pues que si la IA por lo que sea entra en crisis, la probabilidad de que se quede en crisis es del 100%, para siempre. Acabamos de crear un estado absorbente, una cárcel de la que nunca, jamás podrá salir. El sistema se ha roto. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues primero que una simple tabla de números puede definir algo tan complejo como la personalidad de una IA. Segundo, que las matemáticas nos permiten predecir su destino con una precisión que asusta. Y tercero, y quizá lo más importante, que para que un sistema complejo como este funcione bien tiene que poder moverse con libertad, sin quedar atrapado en cárceles. Es el estudio de cómo, al final, el orden siempre acaba emergiendo del caos. Y esto nos deja con una pregunta final que es bastante potente. La próxima vez que interactuemos con un algoritmo, con una recomendación, con lo que sea, ¿merece la pena pensar qué matriz estará definiendo su comportamiento? Y si vamos más allá de la IA, ¿cuántos otros sistemas complejos de nuestro mundo, desde la economía a un ecosistema, siguen estas mismas reglas? ¿Cuántos otros destinos ocultos están ahí fuera, simplemente esperando a que alguien los calcule?